Le toca el turno ahora a los grupos que apoyan al gobierno. Dolores Padrón, Grupo Parlamentario Socialista Canario. El helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate, héroes que trabajan por mantenernos a salvo a todos y hoy se encuentran en paradero desconocido. Por lo tanto, mi respaldo a todas sus familias y mi más profundo agradecimiento por parte del Grupo Socialista. Dicho esto, sí quería comenzar este debate planteándolo y centrándolo en la materia que nos ocupa, la situación en que en este momento se encuentran los ciudadanos y ciudadanas canarias y el papel que juega el Gobierno de Canarias y la presencia del Partido Socialista en el mismo. Pero no puedo comenzar el debate como si la comunidad autónoma canaria estuviera colgada, que no estuviera dentro de un entorno nacional del Estado español y dentro de la Unión Europea. Pero no puedo hacer este debate ignorando aquello que decía el informe de Oxfam, donde se plantea que cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales, secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. Por eso no podemos ignorar el informe del Fondo Monetario Internacional que revela que España es el país de la Unión Europea en el que más se ha agrandado la brecha social. Por eso no podemos ignorar que en nuestro país los más ricos, a solo un 10% de la población, vieron reducir sus ingresos un 1% en esta crisis, frente al 10% más pobre que los vio caer un 14%. Por lo tanto, desde luego, las familias han perdido casi un tercio de esas rentas. Una situación, además, que se ha agravado desde el año 2012, porque debemos hablar, después del Gobierno nacional del Partido Popular, de qué significa vivir bajo el umbral de la pobreza y de qué significa ser pobre en Canarias y en España, para poder hablar de qué medidas arbitramos en contra de la pobreza en las diferentes comunidades autónomas y también en España. La devaluación salarial, o lo que es lo mismo, la reducción de salarios, subida de precios, pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento de servicios públicos, empeoramiento en el mejor caso, cuando no se privatizan, trabajos precarios, han hecho que crezca el número de personas que, a pesar de tener empleo, son pobres, señorías, que a pesar de tener empleo son pobres. Y esta reflexión tenemos que hacerla. Señores y señoras diputados, el Gobierno del Partido Popular está consiguiendo que la brecha salarial aumente y con ello que merme la clase media, con lo que significa para esto en sociedades desarrolladas. Durante los primeros años de crisis, la tasa de pobreza laboral en España estaba en el 10% y en el 2012 ya se sitúa en el 12,7%. Pobreza laboral, además de los datos de pobreza que se han puesto hoy aquí sobre la mesa. En nuestra comunidad autónoma también esta situación se agrava y me refiero a los datos que el mismo presidente ha puesto sobre la mesa. Todo eso es significativo si además hacemos balance de los 2 años que lleva en vigor la reforma laboral, diseñada por el Gobierno y su ministra de Empleo, por el Gobierno del señor Rajoy y su ministra de Empleo. 14.800 empleos destruidos, además de la pobreza laboral de la que he hablado. Y en Canarias, desde luego, ha crecido
el número de desempleados después de la reforma laboral en 29.800. Desde luego, por tanto, ha crecido la precarización laboral, pero desde luego mucho tiene que ver el Partido Popular y mucho tiene que ver su reforma laboral y mucho tiene que ver el Gobierno del señor Rajoy en esta precarización y de esta pobreza que ustedes, señores del Partido Popular, no hablan y que hoy existe. Los pobres con trabajo, los pobres con trabajo. Y aunque es justo recordar que el paro registrado descendió en Canarias durante el 2013 en un 3,8%, mientras que la media estatal se reduce un 3%, nosotros, desde luego, y así por eso digo, no somos triunfalistas. El presidente del Gobierno empezaba diciendo no todo está bien en este discurso. Y yo me quedé con esa frase. No todo está bien, pero seguimos hacia adelante. Nosotros nos sacamos pecho con el número de parados que en este momento hay en Canarias. Para esos 275.000 canarios y canarias, desde luego, los que no han conseguido estar en ese 3,8 de paro que hemos reducido, todavía queda mucho por hacer por estos hogares canarios. ¿Por qué? Pues miren, porque 15 de cada 100 canarios admiten que se retrasan en pagos a la hora de abonar gastos relacionados con su vivienda. Un porcentaje, además, que sigue en aumento en estos últimos años y, desde luego, a la vez disminuyen sus ingresos. Y dentro de estos pagos a los que los canarios no pueden hacer frente, aquellos que están por debajo del umbral de la pobreza, que necesitan de las prestaciones sociales y aquellos que no llegan a fin de mes por responsabilidad de evaluación salarial, están aquellas cuestiones como el pago de la factura de la luz, que no ha hecho sino subir con los gobiernos del Partido Popular. Y para la que hemos pedido una y otra vez y a la que planteamos como propuesta a nuestro Gobierno que haga un estudio y que eleve al Gobierno central una propuesta donde se plantee un mínimo de subsistencia para aquellos hogares que no puedan hacer frente al pago de la luz y el agua en sus viviendas. Desde luego, no estoy hablando del bono social, que es una reducción de un 20%, y eso lo pueden hacer aquellas familias que tienen algún ingreso, pero sí un mínimo de subsistencia que tienen que tener las empresas eléctricas, los ricos, esos que sí han tenido beneficio, un mínimo para que esas familias puedan llegar a fin de mes en condiciones dignas, en condiciones de dignidad personal. Y esa va a ser una propuesta de resolución que creemos que se debe debatir en este Parlamento. Es verdad que hay desánimo entre la población, pero es evidente que no podemos seguir solventándolo. Por lo tanto, esa cifra que da, señor presidente, del 1,5% de crecimiento, para nosotros, desde luego, la salida de la recesión es importante. Pero, tal y como usted plantea, y viendo las políticas que la derecha pone en marcha, usted sabe que crecimiento no es sinónimo de igualdad. Porque, desde luego, las políticas que se están planteando desde España y desde Europa, aunque se crezca, estamos yendo hacia detrás en derechos sociales y estamos aumentando en desigualdad social. Por eso nuestro Gobierno y la presencia de los socialistas en este Gobierno tiene un significado grande en este sentido. Nosotros creemos que hay que dar una respuesta a la crisis con más humanidad y por eso estamos en este Gobierno de Canarias. Y demostraré, o intentaremos desde mi partido, demostrar que en Canarias estamos recorriendo y queremos recorrer otro camino más acorde con lo que demanda la ciudadanía. Para nosotros el desempleo, y como para el Gobierno, es el problema más importante.
El paro afecta al arraigo social y excluye a muchas personas, sobre todo a los jóvenes. Por eso su discurso dirigido a los jóvenes es un discurso que está conectado con la realidad. Porque, desde luego, nada es comparable a la angustia de quien ha perdido su empleo y ve cómo pasan los meses sin recuperarlo. En Canarias, sin ayuda financiera del Estado, la Consejería ha puesto en marcha políticas de empleo y formación para apoyar la recualificación de unos 100.000 desempleados residentes en todos los municipios de Canarias. Canarias ha atendido específicamente a personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, los mayores de 45 años. También necesitan esa recualificación o personas con discapacidad. 9.000 personas han podido acceder a un empleo temporal. Desde luego ya ha permitido incrementar su experiencia en el mundo laboral. Canarias hace políticas más humanas. No somos perfectos, pero hace políticas más humanas porque discutimos un plan de empleo social, porque hay un plan de empleo social que, en colaboración con la Federación Canaria de Municipios, y para esto hay que ser alcalde y entender lo que significa un plan de empleo social para los ayuntamientos y entender qué significa como agua de mayo lo que significa para un alcalde o alcaldesa tener dinero público para poder solventar los problemas que determinadas familias tienen y que no tienen ni un miembro trabajando. Un plan de empleo social que usted ha dicho hoy y que, desde luego, no satisface, que va a aumentar y tendrá continuidad en el 2014. Si hay problemas a la hora de desarrollarse, que se resuelvan, pero ahí está la acción, ahí está la voluntad, ahí está el dinero y es una política absolutamente distinta a la que plantea el Partido Popular, que desde luego ha dado la espalda absolutamente a las administraciones públicas locales, a las administraciones más cercanas de los ciudadanos. Desde luego, no me quiero olvidar tampoco de la dificultad que han encontrado las empresas, las pequeñas y medianas empresas, para la financiación de su actividad. Este es un verdadero problema que tenemos en Canarias debido a nuestro tejido productivo y porque al final los trabajadores autónomos son trabajadores por cuenta propia, pero que desde luego generan su propio trabajo y al que el Partido Popular les prometió algunas cosas, desde luego. Lo que no les prometió es subirle el 2% del seguro autónomo, que hoy lo tienen subido en su factura. Pero mire, señor Rivero, hemos estado atentos a lo que plantea con respecto a los convenios con las entidades bancarias. Nosotros vamos a hacer una propuesta para que se vaya estudiando y así como la Junta de Andalucía ha planteado ya una ley que pretende la creación de una banca pública, nosotros en Canarias creemos que para evitar la especulación, para garantizar el crédito a aquellos pequeños empresarios, para que no haya problemas con aquellas familias que tienen problemas con la hipoteca y la vivienda, deberíamos empezar a estudiar la capacidad de nuestra comunidad autónoma de creación de una banca pública canaria que apoye con financiación a pequeñas, medianas empresas y también cooperativas. En Canarias, desde luego, conscientes del problema de la falta de crédito, queremos destacar también lo que se ha hecho por parte del Gobierno, como ya usted ha planteado, pero creo que una de las cuestiones importantes han sido los microcréditos. Desde luego, para nosotros los microcréditos de 50.000 hasta 50.000 euros dan una salida también a los jóvenes empresarios que empiezan una actividad y, desde luego, para autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. La línea BEI Canarias nos parece que es uno de los aciertos también en este sentido de este Gobierno, que se mueve para resolver los problemas de liquidez y crédito de aquellos trabajadores que quieren buscar salida en esta crisis. Desde luego, también la coinversión privada que se ha puesto en marcha y
o una línea que nos parece muy, pero que muy interesante, que son los emprendedores tecnológicos y que está dedicada a facilitar el acceso a los préstamos participativos hasta 100.000 euros. Por lo tanto, nos parece que de quietos nada, que de política diferenciada toda, que en las antípodas del Partido Popular, desde luego, estas políticas nada tienen que ver con las que el Partido Popular plantea a nivel estatal. Y, por último, la Ley de Emprendedores, que no la hemos hecho solo, sea UPTA, es quien ha, perdón, señor presidente, la Ley de Emprendeduría, que la hemos hecho con los pequeños y medianos empresarios, una forma de hacer las cosas distintas, no de espaldas al sector. La hemos hecho con ellos y, por lo tanto, una ley que todo esto que se está haciendo, por un lado o por otro, se enlace y se traiga a este Parlamento. Nos preocupa la juventud, nos preocupa la juventud. La crisis causa muchas tragedias y, desde luego, la expulsión de los jóvenes del mercado laboral es una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa nuestro presidente. Una garantía juvenil canaria, desde luego, en la que creemos, pero no como el Partido Popular. El Popular plantea la garantía juvenil canaria que los jóvenes trabajen gratis para aprender. Nosotros queremos una garantía donde, además de aprender, al joven se le remunere el aprendizaje a nivel europeo. Tenemos que estar a nivel europeo para unas cosas, pero también para otras. Y desde nuestro punto de vista, esta iniciativa, que es verdad que es europea, pero que el Partido Popular entiende de una manera y el Gobierno de Canarias la entiende de otra, va a dar una salida a muchos jóvenes que necesitan reciclarse, que salen del mundo de la construcción, que es verdad que va a dar empleos puntuales, que necesitan estar al día en materia energética, señora consejera, sí, en materia energética, y que para aquellos edificios, para la rehabilitación, que también se necesita rehabilitación en eficiencia y en ahorro energético. Por lo tanto, esa también puede ser una salida para los jóvenes canarios y la garantía juvenil puede ser una salida enlazada con el mundo del turismo y el mundo de la construcción. Por lo tanto, políticas distintas, otra forma de hacer las cosas de manera diferente. Desde luego, es verdad que no podemos hacer discursos triunfalistas, pero en empleo debemos hacer una cosa. Y ya debemos hacer una cosa. El Grupo Socialista siempre ha defendido el traspaso de las competencias en materia de empleo, no solo la ejecución de las políticas, sino también, desde luego, el diseño para que podamos adaptar el desarrollo económico que está planteando nuestro grupo parlamentario, que está en las antípodas del desarrollo que quiere el Partido Popular con el petróleo. Es evidente, nosotros apostamos por un modelo de renovación, de rehabilitación, apostamos por energías limpias, pues es evidente que para poder hacerle frente a esto también necesitamos diseñar las estrategias de empleo, porque si nos las diseñan desde Madrid, pues evidentemente no van a poder tener salida en Canarias. Dentro del Estatuto de Autonomía debemos pedir las competencias máximas en materia de empleo para políticas activas y para políticas pasivas. Por lo tanto, y así, pues evidentemente beneficiaremos a todos aquellos parados canarios que el Estado en Canarias ha abandonado. Señores diputados, si hay alguna política que desde luego nos hace caminar y sentir orgullosos de estar en el Gobierno, son las políticas educativas. Perdón, señora diputada. Señorías, guarden silencio, por favor. Las políticas educativas, quizás no, simplemente tengo tanto que decir, yo gasto el tiempo completo, no me sobra, como a otros, entonces voy mirando en qué quiero centrar el discurso. Y creo que para los jóvenes, para los adultos y, desde luego,
creo que para diferenciarnos de un Gobierno que en educación está agrandando la brecha entre aquellos que pueden pagárselo y otros que no, hay que poner sobre la mesa lo que estamos haciendo en esta materia. Por lo tanto, es verdad que en los sucesivos informes PISA había un indicador positivo en nuestro país. Nuestro país podía presumir de contar con un sistema en el que la equidad y el rendimiento de los alumnos y alumnas, con independencia de su origen socioeconómico, era motivo de orgullo. De eso no han hablado los señores del Partido Popular. Según el nuevo informe, el nivel sociocultural y económico de la familia explica un 15,8% de la diferencia de los resultados entre unos alumnos y otros, un porcentaje muy superior al conjunto de los países de la OCDE. Desde luego, lo que sí se ha visto en este informe PISA es que se ha perdido equidad a la hora de acceder al sistema educativo. Una equidad que ha sido herida de muerte por la Ley Wert, que acaba con la igualdad de oportunidades del primer peldaño del sistema, desde la educación infantil, que se deja al albur de que los padres tengan dinero o no para pagarla. Esto también afecta a los jóvenes. Y desde luego, continúa segregando y expulsando de forma temprana al alumnado con dificultades de aprendizaje. Pero además se amparan en un término, en el manido, fracaso escolar y exaltación del talento. Yo les voy a describir lo que significa el talento para el Partido Popular. Talentos quiere decir dinero en el bolsillo, podrán estudiar, pero poco dice la ley de dotar de becas suficientes a los que las necesiten y las merezcan. Y en eso este Gobierno también se diferencia, no solo aumentando la cuantía de las mismas, sino arreglando aquellos problemas burocráticos, porque evidentemente el mundo está cambiando y la Administración debe cambiar y agilizarse con él, que permitan que los becarios canarios y las becarias canarias cobren su beca en tiempo y forma. Desde luego, sobre esta fortaleza, sobre la educación, es la que se debe construir el sistema en Canarias, pero sobre un sistema educativo equitativo. Frente al retroceso sin precedentes en los servicios necesarios para la escolarización del que dependen miles de familias, frente al deterioro desconocido en la igualdad de oportunidades, en Canarias hay esfuerzo y compromiso para que el alumnado reciba en su centro una educación en las mismas condiciones. Frente a la desaparición del PIEC, Canarias afronta una situación muy delicada de sus infraestructuras educativas y, desde luego, nosotros incrementamos un 12,38% este capítulo política expansiva y no política de austeridad. Canarias garantiza las sustituciones, mantiene el transporte escolar, mantiene la financiación básica de las universidades públicas, pero es más, en esta legislatura se ha plasmado un acuerdo político sobre educación emanado de este Parlamento el pasado mes de diciembre. El Consejo de Canarias aprueba también por unanimidad un acuerdo social, político y económico por la educación en Canarias. Y también, por primera vez, al acabar estos 4 años, las islas tendrán una ley de educación propia. 3 hechos, 3 acciones, 3 reivindicaciones de los socialistas canarios que son una realidad hoy en materia educativa. Y no quiero, además, dejar de destacar los programas de inmersión lingüística que se completaron con los comedores escolares, también política social, también política para aquellos que no pueden acceder, desde luego, o que no llegan a fin de mes, porque vamos a hablar de personas que tienen ayudas y también de trabajadores pobres y que se pueden beneficiar de esta medida. El Gobierno de Rajoy planteó un pacto contra la pobreza, planteó un plan contra la pobreza que todavía hoy
estamos esperando. El Gobierno de Canarias da paso en el sentido de apuntalar a aquellos que menos tienen. Desde luego, además, a nadie se le escapa que en verano este tipo de cuestiones también generan empleo y dinámica económica. Pero en educación yo creo que se ha hecho un esfuerzo para acceder en equidad a la formación profesional y a las titulaciones universitarias, a los estudios de idioma y, desde luego, a la especialización en posgrado. Asumiendo, además, que debemos seguir luchando contra el abandono temprano, pero, desde luego, se ha reducido esta tasa, cuestión que en otras épocas tampoco habíamos visto y que debe seguir disminuyendo. Hay que dejar claro un concepto muy importante, a pesar de los recortes del PP. Canarias, por lo que ha dicho el presidente hoy, y nuestro grupo lo avala, debe mantenerse firme en la defensa del estado del bienestar, de los derechos sociales y, señor presidente, de lo público, porque hoy aquí en el Parlamento podemos hablar de educación pública, de hospitales públicos, esos derechos donde en otras comunidades autónomas de los que ya no se pueden hablar porque el Partido Popular ha acabado con ellos. Pero mire, una defensa de esto que la derecha significa ser de extrema izquierda. Algunos dirigentes así calificaron las marchas por la dignidad que desde toda España concluyeron en Madrid. Cada vez que les traiciona el subconsciente se retratan y así han calificado una movilización social que desde la diversidad de objetivos tienen un fin común: protestar por la mala situación que atraviesa el país, agravada por las medidas que está adoptando el Gobierno de España. ¿Es de extrema izquierda que se proteste contra el paro? ¿Es de extrema izquierda que se proteste contra la precariedad laboral? ¿Es de extrema izquierda que se proteste contra los desahucios? ¿Es de extrema izquierda que se proteste con los recortes y la privatización de la sanidad? ¿Es de extrema izquierda protestar contra la privatización de la educación, la segregación y la pérdida de equidad en materia educativa? ¿Es de extrema izquierda? No, precisamente, desde luego, tampoco es de extrema izquierda posicionarse con la ley de dependencia, tema que mi grupo no va a dejar de lado y donde se quiere detener. Este tema está siendo blandido en los medios de comunicación. Hoy también ha dejado algo aquí por la oposición para arremeter contra el Gobierno. No puedo omitir en el debate el informe del diputado del Común sobre la gestión de la dependencia en Canarias. El informe dice que la ley tiene escasa implantación en la comunidad autónoma, con las consecuencias que produce la demora administrativa y el daño a las personas. No voy a seguir enumerando porque este informe va a venir al Parlamento, pero poco se puede decir ante las conclusiones del informe, como tampoco de los propios datos de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de nuestro Ejecutivo Autonómico. Algo hay que hacer al respecto. Además, ya se ha propuesto la medida de incrementar los fondos para ello. Nosotros, como grupo, proponemos que el informe sirva como diagnóstico para acometer las modificaciones que sean necesarias con el fin de solucionar los problemas detectados, porque es evidente que algo está fallando y no podemos consentir que esta situación continúe y que la derecha utilice a los dependientes como arma arrojadiza y como elemento partidista. Y porque nuestros dependientes necesitan de un sistema que los avale, de un sistema que los proteja, de un sistema que los apoye y, por lo tanto, estas cuestiones no se arreglan quitando consejeros. Lo que quieren otros partidos son cabezas para luego ponerlas en la mano como un triunfo político. Lo que el diputado del Común, con un informe serio, ha hecho es poner sobre la mesa las deficiencias de un sistema
y la manera de arreglarlo. Y lo que desde mi grupo se le plantea al Gobierno, que en materia de dependencia, en materia de gestión de dependencia, algo en lo que ustedes no creen ni han creído nunca, desde luego, se adecúe la Administración y, desde luego, se arreglen las dificultades que están encontrando esas familias canarias. Pero miren, esas cabezas también tienen que hacer caso al informe publicado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios a nivel estatal, donde se plantea que cada 5 minutos se deja de atender a un beneficiario de la ley y cada media hora se despide a un trabajador del sistema. ¿Y saben qué? Opino que el Partido Popular, el discurso que hace es para disuadir a los dependientes de que tramiten su ayuda, disuadirlos de que la tramiten para seguir expulsándolos del sistema. Señores del Partido Popular, conviene recordar que los 2 reales decretos publicados el 31 de diciembre por el Gobierno del PP burocratizan el sistema, implantan el copago en materia de dependencia. Al Grupo Socialista no le cabe duda de que el Gobierno del PP está apostando por un sistema privado de dependencia y para ello está asfixiando un derecho devaluado por la parálisis promovida en los presupuestos por el Gobierno central en temas de dependencia. Y mire, esta situación supone por parte de ustedes, desde luego, dar marcha atrás a una ley en la que durante 5 años se han beneficiado 768.000 personas mayores de 65 años, de las que las 3/4 partes fueron mujeres. El esfuerzo inversor en dependencia, se lo digo en un momento, en el Gobierno de Aznar, un 0,32 del PIB, Gobierno de Zapatero se había duplicado hasta llegar a un 0,60. ¿Qué hizo Rajoy? Poco a poco decretó, porque gobierna además a base de decretazos que van en contra de lo que plantea en el programa electoral. ¿Qué hizo Rajoy? Copago para las personas dependientes. Reduce un 15% la prestación económica de familiares cuidadores de personas dependientes. Eleva 2 años el plazo de tramitación de expedientes en concesión de ayuda. Antes era de 6 meses. Y además elimina los grados de dependencia establecidos. En la práctica, derogó la ley, una ley que además afectaba, como he apuntado antes, a otra realidad social. Cuando el Partido Popular recorta en dependencia, no solo lo hace en derechos sociales, sino también en empleo y, en este caso, en empleo femenino. En España son las mujeres las que mayoritariamente cuidan a los familiares dependientes, un 92%. No hemos oído al PP canario cuando se redujo su salario en un 15%. No lo hemos oído. Tampoco hemos oído al Partido Popular canario cuando en España había 179.000 cuidadoras familiares dadas de alta en la Seguridad Social y en junio del 2013, un año después de la contrarreforma de la Ley de la Dependencia, había solo 19.000. Hablamos de paro femenino, hablamos de mala aplicación de la Ley de Dependencia o hablamos de derogación encubierta de la Ley de la Dependencia por parte del Partido Popular. Y mire, ¿sabe a costa de quién se ha hecho la reducción en estas partidas? ¿Sabe a costa de quién? Pues, desde luego, de que las mujeres ocupen la parte de las políticas sociales y vuelvan a sus casas. ¿Para qué queremos ley de dependencia si las mujeres no lo hacen gratis? Esa es la filosofía del Partido Popular. Esa es la filosofía del Partido Popular. Por lo tanto, mejorar en gestión sí, pero desde luego golpes de pecho con algo en que nunca han creído nada. De eso, nada. Nosotros, como canarios, y el Gobierno debe hacer que todos los ciudadanas y ciudadanas se sientan dueños del sistema de protección social, que no es público por ser del Estado o de la comunidad autónoma, sino porque es un sistema de protección de toda la sociedad. Desde luego, aquí debemos destacar el acuerdo marco
para dotar a la Federación Canaria de Municipios con 1,5 millones de euros. Y, desde luego, la ampliación de la línea de la Prestación Canaria de Inserción, señora consejera, por un importe de 2,3 millones de euros para el 2010 y 10 millones de euros adicionales. Desde luego, también destacar que aquí hay una ley de vivienda que pretende resolver los problemas, que si no está completa, pues evidentemente hay un proceso para completarla, pero se hacen cosas para evitar los desahucios y para aquellas personas que peor lo están pasando. Y, desde luego, no podemos ignorar que también desde la Dirección General de Comercio y Consumo se han abierto expedientes sancionadores a aquellos bancos que mantienen cláusulas abusivas en la hipoteca de los ciudadanos. No quiero terminar, evidentemente, sin plantear un tema que nos ocupa y que es el tema sanitario. Desde luego, nos ocupa, nos preocupa y del que hemos tenido buen ejemplo con gobiernos del Partido Popular de cómo no se debe hacer política sanitaria en Canarias. Hemos tenido buenos ejemplos porque la auditoría que ya se pide por parte del PP ya se pidió por parte del Partido Socialista y el Partido Popular, cuando gobernaba y ostentaba la Consejería de Sanidad, no quiso hacer esa auditoría. Porque ya hemos pedido un plan de urgencia una y otra vez y no ignoramos la realidad que sufren los pacientes o que han sufrido en las urgencias de los hospitales públicos de Canarias. Pero no debemos ignorar que mientras que el Partido Popular, en una época donde aplica políticas de austeridad, recorta en servicios sociales, recorta en materia sanitaria, el Gobierno de Canarias hace políticas expansivas en el presupuesto de sanidad, pero es más, paga la deuda que dejó la señora consejera del Partido Popular en materia farmacéutica con los proveedores para que nuestros enfermos puedan tener acceso a los medicamentos en Canarias. Y eso hay que decirlo. No solo mantienen el presupuesto con los recortes que el Partido Popular ha hecho en políticas públicas, sino que además paga la deuda que el Partido Popular dejó en gasto farmacéutico y hoy se está al día. Desde luego, no podemos ser autocomplacientes en materia sanitaria con el número de personas que tenemos en lista de espera, pero tenemos que decir que tampoco nuestros socios de la oposición están para dar lecciones. En este tema son temas que afectan a las personas, pero algunos conscientemente aplican. Perdón, señora diputada. Señorías, por favor, guarden silencio y guarden respeto debido a las personas que intervienen como se guarda cuando interviene cualquiera de sus señorías. Prosiga, por favor. La defensa de lo público a algunos les saca ronchas, pero bueno, seguiremos en nuestro debate. Sobre todo en materia sanitaria, que hablamos de hospitales públicos y de presupuesto público. Y, desde luego, tampoco podemos ser autocomplacientes, porque es evidente, y así lo ha dicho la consejera de Sanidad, que teniendo el número de personas que hay en espera no se puede estar satisfechos, pero aún así se ha reducido la lista de espera, se ha pagado la deuda del PP, del Partido Popular, y se ha reducido la lista de espera en un tanto por ciento sin la financiación que sí se tenía en épocas expansivas. Pero es más, tenemos que mejorar la gestión en materia sanitaria. El presidente se ha comprometido con algo que existe en el pacto de gobierno y es con la finalización de las infraestructuras hospitalarias del norte y del sur de Tenerife. Infraestructuras que otros han ido retrasando, sobre todo en la isla de Tenerife, y aumentando conciertos con la sanidad privada, porque nunca creyeron en los hospitales públicos del norte y del sur de Tenerife. Y aquí tengo que decir que estos hospitales no solo van a poder descolmatar las listas de espera de los hospitales de
La Candelaria y de ELUC, sino que también beneficiarán a pacientes que vienen de La Gomera, del Hierro y aquellos que vienen de La Palma. Y hay un compromiso del presidente del Gobierno y yo confío en la palabra. Señor presidente, porque en 3 años ha hecho usted más que otros en 20. Por lo tanto, es necesario confiar en lo que plantea. Algunos consejeros cambiaron el plan director. Algunos consejeros del PP convirtieron los hospitales en centros sociosanitarios y hasta mal lo hicieron, porque si lo tuviéramos resuelto el problema sociosanitario, hoy no estaríamos hablando de los problemas que tenemos con la ley de la dependencia. Y hay que hablar, porque el problema está en cómo están organizados los servicios sociales y si dan o no respuesta a las necesidades que los ciudadanos tienen hoy. Es una buena ley, tiene financiación porque Canarias quiere, tenemos al Estado detrás, pero hay que revisar la estructura administrativa para que dé respuesta y resultado. Y en materia sanitaria no me quiero parar porque es verdad que las cosas no están como ha dicho en su momento y en comparecencia que sigo atentamente de la consejera de Sanidad. Creo que en Canarias se ha parado la política demoledora. Sí, señora diputada, tiene usted 2 minutos para concluir. 1 minuto. 2 minutos para concluir. Se ha parado la política de privatización de la sanidad pública. Quizás queden muchas cosas por hacer. Hace falta mucha inversión, hace falta hablar más con los profesionales, hace falta que el plan de salud venga, hace falta muchísimas cosas más, pero hemos parado la privatización que además queda recogida en un documento que ya yo entendí cuál era la política del PP, que ha hecho el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Son todas las empresas privadas sanitarias que proponen pues que eso de la complementariedad no, que evidentemente ellos quieren tener su papel, que haya desgravación fiscal para los individuos poseedores de pólizas de seguro sanitario, sí, claro, los que pueden, que haya un impulso a las fórmulas de colaboración empresa-comunidad autónoma, otro modelo, y hemos parado ese modelo y hemos apostado por lo público. Nos queda mucho por hacer. Hay mucho por hacer en salud, en materia de salud. Sabemos que es lo más importante para nuestros canarios. Ahí tenemos que estar. No podemos darles la espalda. Confío en su palabra y en el compromiso de que tanto la radioterapia oncológica como los hospitales del norte y el sur, como los hospitales como el hospital de Fuerteventura y, desde luego, que siga con la política de atención primaria. Mire, yo soy enferma crónica y en atención primaria en el 2009 me daban 9 días para tener la atención a la primera consulta. Ahora me dan la consulta en 48 o 24 horas. Desde luego, algo hemos avanzado en época de restricciones. No está todo bien. No somos autocomplacientes. Vamos a seguir parando la marea privatizadora del Partido Popular desde el Gobierno de Canarias. Gracias. Dolores Padrón, que ha centrado su discurso sobre todo en las políticas sociales, ha dicho que no se puede ser autocomplaciente en sanidad y ha propuesto un informe para solucionar problemas de los dependientes. Además, ha dicho que creen en la creación los socialistas de una banca pública canaria que pueda apoyar a las pequeñas y medianas empresas y también a las cooperativas, y ha añadido que el Partido Popular ha dado la espalda a las administraciones públicas locales. También ha hablado de exclusión social y ha aplaudido el discurso de Paulino Rivero sobre los jóvenes. Ha dicho que está conectado con la realidad. Le toca turno a Paulino Rivero, que contesta al Grupo Socialista Canario. Señora Padrón, en primer lugar quiero agradecer el trabajo constante y de colaboración de su grupo parlamentario con el Gobierno, trabajando conjuntamente en la defensa de 2 ejes estratégicos que nos hemos marcado en el pacto de gobierno y que compartimos.
La apuesta por un modelo social, la apuesta por la justicia social, la apuesta por las políticas de bienestar públicas y la apuesta por un modelo económico que dé seguridad y empleo. Esas son las dos claves más importantes. La apuesta decidida por la justicia social, la apuesta por unos servicios públicos que den igualdad de oportunidades a la gente que vive en Canarias y la apuesta por un modelo económico que dé seguridad y que dé empleo para la gente que vive en Canarias. Esos son los dos ejes en los que estamos trabajando y en los que estamos poniendo los cimientos para que, aprovechando los cambios de signos de la economía, puedan materializarse a lo largo de los próximos, empiecen a materializarse a lo largo de los próximos tiempos. Nuestra obligación, sin duda, es el impulso de la recuperación económica y social. Esa es nuestra obligación, de acuerdo con esos dos grandes objetivos que nos hemos marcado. Y no estamos hablando solo de dejar atrás la crisis económica. La crisis económica parece que empieza a tener una esperanzadora salida con los datos que se empiezan a manejar de crecimiento económico, de indicadores relacionados con la economía, pero tenemos que tener en cuenta que no habrá recuperación si no se resuelve, si no se recupera también la crisis social que arrastramos con la llegada de esta gran crisis que ha producido un impacto terrorífico, especialmente en la parte más frágil de la sociedad. No habrá una recuperación económica si antes no logramos apuntalar y afianzar todo lo que significa el modelo social. Esa es la apuesta que estamos haciendo desde el Gobierno y que compartimos en los objetivos que nos marcamos el acuerdo de gobernabilidad de Canarias entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario. Hemos dicho que las cosas no están bien, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos, pero indudablemente están mejor que en tiempos recientemente pasados. Están mejor y, lo que es más importante, están las bases puestas para que vaya mucho mejor a lo largo de los próximos años. Los datos esperanzadores que los organismos que se dedican a hacer predicciones de tipo económico deben ayudarnos a recuperar poco a poco la economía para que desde esa recuperación económica poder defender la justicia social y las políticas públicas. Sería un poco ilusorio pensar que podemos tener unas buenas políticas desde el punto del bienestar social, de gozar de un buen bienestar social sin el que funcione la economía. Por eso el crecimiento económico, por eso la mejoría de la economía debe estar íntimamente relacionado para los que entendemos y los que creemos en un modelo de servicios públicos de calidad, los que creemos en la justicia social, debe estar ese crecimiento económico orientado a posibilitar una sociedad más equilibrada, con más oportunidades para todos los ciudadanos que viven en Canarias. Indudablemente, para conseguir la activación de nuestra economía, para conseguir avanzar en ese modelo social, está claro que el instrumento más importante, la herramienta más importante, es que la gente tenga opciones de trabajo, que la gente tenga las opciones de obtener un puesto de trabajo, ¿no? Y en ese sentido se están poniendo los medios para ello. Se están poniendo los medios desde el punto de vista, primero, de la formación de la gente. Hemos detectado, lamentablemente, otros tiempos pasados, pues la formación, la educación, no se le puso en valor la importancia que tenía para tener opciones a ocupar un puesto de trabajo. Hoy la crisis hay algo que ha dejado en evidencia y todos los datos
que se derivan de los distintos estudios de la propia Comisión Europea es que no va a haber oportunidad de trabajo si no hay formación. Estamos en un mundo muy competitivo y, por lo tanto, la clave pasa por la cualificación de las personas para que tengan opciones al trabajo. Y por eso el esfuerzo del Gobierno para dinamizar la parte más frágil de nuestra sociedad, el poder tirar de la parte que está más descolgada de las posibilidades de tener opciones de trabajo, para ponerlos en condiciones de que puedan ocupar los puestos de trabajo que previsiblemente se empezarán a crear, que se están creando, empiezan a crearse con ocasión del cambio de tendencia de la economía. Las medidas que anunciamos esta mañana tienen ese sentido. Las medidas que están orientadas a todo lo que es nuestros jóvenes tienen el objetivo a corto plazo de propiciar una cualificación, una acreditación en unos casos, por otra parte el complementar su formación y en otro que tengan una experiencia laboral. Es muy importante en la vertiente de aquellos chicos, chicas que han terminado sus estudios, que han terminado su formación, que tengan una experiencia laboral. Hay que darles oportunidades y esa experiencia laboral puede venir a través de los contratos de aprendizaje, a través de los contratos en práctica, a través de los contratos de formación ligados a compromiso de contratación o ligados al tema de la emprendeduría, para lo que estamos haciendo un esfuerzo importante. Hay medidas en el corto plazo. Si ustedes quieren un plan de choque para atender esta parte más frágil de la sociedad, pero no solamente medidas a corto plazo. Las medidas ya con recorrido mucho más proyectable en el tiempo tienen que ver con la apuesta decidida, a pesar de las dificultades económicas, por una educación de calidad, por mejorar la educación y la formación en Canarias. Y por eso esta mañana daba algunos datos con respecto a la evolución de nuestro sistema educativo, que pretendemos que en el año 2020 esté en los parámetros que fija la Unión Europea. Tenemos un reto muy importante, es un esfuerzo constante el que hay que hacer, la implicación del conjunto de la comunidad educativa, y por eso es clave desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, el acuerdo fraguado en torno al Consejo Escolar, un órgano muy participativo del conjunto de la comunidad educativa que pueda dar pie en Canarias a algo que es muy importante, que es una estabilidad en el sistema educativo, es que tengamos claro cuál es la hoja de ruta en nuestro sistema educativo con ese horizonte del año 2020, que le demos estabilidad al sistema para obtener los mejores resultados. Decía que hay datos que son esperanzadores, como es el hecho de que los estudiantes de secundaria en la primera etapa, los que están matriculados en este momento en dos o más lenguas extranjeras supera el 60%, en concreto un 68,3%. Es un dato también satisfactorio todo lo que tiene que ver con la mejora de competencias en lo que se llama el programa de CLIL, donde un 92% han superado las pruebas. Es el aprendizaje de un idioma impartido en asignaturas que no tiene que ver con esa propia lengua, es decir, impartir matemáticas en inglés para que todos lo podamos entender, o que la tasa de abandono escolar, que pretendemos que con las medidas que se están impulsando poder aproximarnos a ese objetivo que marca la Unión Europea fijada en un 10%, por primera vez estamos en un proceso digamos que alentador, bajando de ese 30% del abandono escolar que hemos tenido, pasando a unas cifras del 28%, nada satisfactoria en este momento, pero trabajamos con el objetivo, con todas las medidas que están puestas en marcha para llegar a ese 10% que fija la Unión Europea. Y creo que es muy importante también poner en valor todo lo que significa la tasa de escolarización en la enseñanza postsecundaria, es decir, bachillerato, la formación profesional, donde estamos alcanzando tasas tenemos tasas del 85% de escolarización, tanto en bachillerato como formación profesional.
Las tasas de graduación que se están produciendo, tanto en bachillerato como formación profesional, están en la media del conjunto del Estado, y es un esfuerzo que me parece que es muy importante, un esfuerzo por el segmento de población entre 20 y 24 años o por encima de los 25 a los 64 años, que en estos momentos llevan a cabo alguna acción formativa. Es decir, de la crisis también se desprende que ha surgido un movimiento de deseo, de inquietud de los ciudadanos por mejorar su formación, mejorar su preparación, estar en mejores condiciones para tener opciones en el mercado del trabajo, y este es un dato positivo que tenemos que aprovechar. Evidentemente, cuando hablamos de las políticas de bienestar, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía referencia a los compromisos que hemos adquirido, que los vamos a cumplir con relación a la sanidad, desde el punto de vista del mantener e incrementar en la medida de lo posible las plantillas para seguir atendiendo lo que son la apertura de los quirófanos por la tarde, pero lo que es fundamental es seguir cuando otros cierran hospitales, privaticen hospitales, culminando nuestro plan de infraestructuras hospitalarias. Usted hacía referencia a la puesta en marcha del Hospital de Fuerteventura, a la habilitación de la planta que en este momento está inacabada del Hospital de Lanzarote, o la apertura del Hospital Norte y el Hospital Sur en la isla de Tenerife, así como, tan importante como eso, es la mejora de los medios técnicos para poder combatir las enfermedades más depredadoras, en este caso todo lo que es la radioterapia oncológica, donde avanzamos de una forma significativa haciendo una apuesta de mejora en todos nuestros hospitales. Hemos hablado de las políticas sociales, he hablado de la ley de dependencia. La ley de dependencia, estamos adquiriendo un compromiso muy importante. Las condiciones económicas que tenemos son las que son. Tenemos una mala financiación, los recursos no dan para más, pero sin embargo entendemos que las personas dependientes no entienden de diferencias del Gobierno del Estado, de si financia el Gobierno del Estado o no, y Canarias, a las personas que se vayan valorando y tengan las condiciones que fijan la ley actual, mientras esa ley exista y tengamos las valoraciones que se vayan haciendo de acuerdo a los derechos que tienen los ciudadanos, vamos a hacer todos los esfuerzos y más porque las personas sean atendidas. Por eso el compromiso firme del Gobierno de incorporar 2.200 nuevos grandes dependientes o dependientes severos al sistema antes de finalizar el año, y lo que es más importante, esperamos que se produzca más pronto que tarde la actualización, la revisión. Tenía que estar actualizado desde el 1 de enero de este año, del presente año, de lo que es la financiación para poder mejorar la aportación al sistema con recursos canarios. El compromiso de aportar un 10% puede significar un importante impulso a la atención de los dependientes en Canarias. Las políticas sociales también son políticas relacionadas con el bienestar, la justicia. Y en la justicia se ha hecho un esfuerzo muy importante de la modernización de la justicia en Canarias, que está pasando desapercibido y con una apuesta muy importante por la modernización de la misma. La puesta en marcha de los nuevos juzgados de La Laguna o la puesta en marcha de los nuevos juzgados en Las Palmas de Gran Canaria va en esa dirección, reconocido por todo el estamento judicial, por todas las máximas autoridades, del enorme esfuerzo que ha hecho la Comunidad Canaria para mejorar las infraestructuras relacionadas con la justicia. Tenemos asignaturas pendientes, tenemos una asignatura muy importante en Santa Cruz de Tenerife. Estamos trabajando para buscar fórmulas que permitan también dar un salto cualitativo importante para la mejora de la justicia en esta isla. Pero tan importante como pasa en el ámbito sanitario de la mejora de las infraestructuras, está la tecnología, está la modernización para tener una justicia o ponerle los medios para que la justicia sea más ágil.
sea más próxima, que dé unas respuestas más acordes con las necesidades de los ciudadanos. Por eso el sistema Atlante 2, que se ha impulsado en Canarias, pues está ayudando también a mejorar las condiciones de la prestación de este importante servicio público en Canarias. Y también son políticas relacionadas con el bienestar, todo lo que tiene que ver con la cultura y con el deporte. En la cultura, el Gobierno, con los márgenes, desde que tengamos capacidad para poder inyectar más recursos a dinamización del sector cultural en Canarias, lo vamos a hacer. La cultura hay que observarla no solamente de lo que significa del enriquecimiento personal o formativo de las personas, sino también como una actividad que genera actividad económica. Más de 20.000 trabajadores viven o pueden vivir, han vivido en torno a esta actividad económica y que tenemos que apoyarla y tenemos que impulsarla. La puesta en funcionamiento del Consejo Canario de la Cultura o la puesta en marcha de ese Consejo Asesor para prestar ayuda a emprendedores ligados al sector de esta importante actividad o el mantenimiento de todo lo que son los programas que tienen que ver con Canarias Crea o Canarias Crea Canarias o los circuitos culturales para el apoyo a nuestros grupos de teatro, de música, de danza que se llevan a cabo en todo el archipiélago es muy importante. Y es muy importante también hacer un esfuerzo que no nos corresponde a nosotros, pero que no podemos dejar descolgados a los escolares canarios de participar en las competiciones de ámbito estatal. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme para compensar aquellas obligaciones que tiene el Consejo Superior de Deportes, que no las está llevando a cabo en toda su intensidad para que los niños y niñas, los chicos y chicas de Canarias estén en igualdad de opciones que los que viven en la península. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía referencia a los instrumentos financieros que están en marcha y, efectivamente, en estos momentos tenemos créditos hasta 50.000 euros. Los microcréditos están en el mercado desde finales del mes de septiembre. En estos momentos se han aprobado 55 proyectos. Hay una financiación que se ha movilizado en torno a 1,5 millones de euros. Se han creado a través de la emprendeduría unos 150 puestos de trabajo y estamos en una campaña de dar a conocer esta enorme posibilidad que tienen especialmente los emprendedores o aquellas empresas de menos de 3 años de acudir a estas facilidades que se otorgan a través de esta herramienta financiera, donde la particularidad más importante para solventar las dificultades de un emprendedor, una pequeña empresa que se pone en marcha, es que no necesitan de ningún tipo de garantías, que es el Gobierno de Canarias el avalista de estos créditos. Al igual que el programa de avales, que ya para cantidades superiores hasta 600.000 euros, con distintas operaciones también en marcha. La financiación del BEI, que se me preguntaba, se ha movilizado en estos momentos 56 millones de euros de esos 200 millones que están en el mercado desde el año 2013. Y, evidentemente, en coherencia con la estrategia bienestar, actividad económica, para favorecer, estamos hablando de que hay distintas medidas para dinamizar el sector de la construcción y hemos hablado a lo largo de todo el día de hoy que la construcción es un sector, pero que estamos apostando por diversificar nuestra economía de otros sectores productivos que son muy importantes. Y eso, buscar espacio a nuevos sectores económicos en Canarias necesita de apoyo. Necesita apoyo, especialmente de apoyo financiero. Y por eso, en estos momentos, en abril se pondrá en marcha todo lo que son el apoyo financiero, crédito hasta 100.000 euros para empresas de base tecnológica. Ya se han mantenido distintas reuniones a lo largo de todo el archipiélago de asesoramiento para explicar cómo poder acceder a estos créditos, o la coinversión, donde compartimos riesgo con quien. Sí, señor presidente. Le ruego que concluya en 2 minutos, por favor. En 2 minutos terminaré, señor presidente.
la coinversión, donde compartimos riesgos con emprendedores de empresas con hasta cantidades en torno a los 500.000 euros, empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías, o la apuesta por la innovación de la pequeña y mediana empresa canaria con créditos hasta 175.000 euros, o las políticas ligadas al ahorro energético con créditos de 1,2 euros por el proyecto, o los grandes proyectos de infraestructura relacionadas con la tecnología, con la innovación, que pueden llegar a una financiación de hasta 5 millones de euros. Hay distintas iniciativas, como ustedes conocen, que tienen relación con actividades, con grandes infraestructuras tecnológicas en Canarias. Por ejemplo, un proyecto de colocar en Canarias un grupo de nanosatélites con una importante inversión y al propio tiempo de la puesta en marcha de distintos telescopios que suman inversiones muy importantes y que queremos que se traduzcan en la economía real, en un desarrollo industrial del que puedan generar trabajo y trabajo de calidad en Canarias. En definitiva, apuesta por la justicia social, apuesta por las políticas de bienestar, apuesta por una economía diversificada y competitiva que haga posible ese objetivo de mejorar el bienestar de la gente que vive en Canarias. Muchas gracias, señor presidente. En turno respuesta del presidente del Gobierno a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Llevamos 4 horas y media de debate en esta sesión de tarde del tercer debate sobre el estado de la nacionalidad de la presente legislatura. Por la mañana oíamos al presidente del Gobierno, 2 horas, 4 horas y media, y tenemos el turno de réplica de la portavoz socialista, Dolores Padrón. No tiene sentido si no entendemos que estamos en una época de transición hacia los gobiernos abiertos, y creo que en esto también nuestro Gobierno autónomo ha dado pasos, y ha dado pasos poniendo sobre la mesa primero una ley de transparencia que ha sido elaborada con una dinámica totalmente distinta e innovadora, confiando en la participación de las personas, abriéndola a la participación de toda la sociedad canaria y garantizando que los políticos, desde luego, y lo que hacemos los políticos, tiene que tener un foco que, desde luego, no haga nada oscura la labor cuando realmente se trata de defender lo público. Desde luego, la ley de transparencia crea en este Gobierno un sello distinto al de otro. Distinto no por la ley en sí misma, sino porque el procedimiento con la que se ha elaborado es un procedimiento innovador que cree en las personas y que además hace que los ciudadanos, o por lo menos es lo que intentamos, se sientan un poco más cerca de Gobierno. Lo dicho, siguiendo la teoría de lo que significan los gobiernos abiertos. Vamos dando pasos, porque si los ciudadanos no ven absolutamente en lo que hacemos transparencia, cercanía y que lo que decimos es lo mismo que lo que hacemos, flaco favor no es que nos estemos haciendo a nosotros, sino a la propia democracia. Aquellos que no responden a los intereses del voto de los ciudadanos, sino que están puestos por los intereses de las grandes empresas, no les interesan los parlamentos, no les interesan las instituciones democráticas, porque van a estar, da igual, esté quien esté. A los representantes de los ciudadanos nos interesan los gobiernos abiertos, nos interesa que los ciudadanos formen parte activa de la política, y creemos que la ley de transparencia es un gran paso en este sentido, y que, para finalizar esta intervención, para mí es un colofón, desde luego, un comienzo, porque en este tema hay mucho que aprender, y de las personas que tienen que participar en ese proyecto. Por lo tanto, esa ley es importante, como también lo es el cambio de la ley de la radiotelevisión canaria, que, mira, se ha venido planteando durante muchísimo tiempo, pero que es evidente que ahora es cuando se está tramitando, y desde luego que va a ser un ente mucho más democrático, nada que ver con Televisión Española, y que pretende que realmente sea la televisión pública de todos los canarios, una promesa y una cuestión que se introducía dentro del pacto de gobierno. Pero es evidente que no me voy a bajar de esta tribuna sin hablar de algo que tenemos pendiente.
Y tenemos pendiente todos. Y tenemos pendiente porque cuando la diputada doña Flora Marrero habla del impacto de género en las políticas del Gobierno, está hablando por la voz de todas las mujeres canarias que creemos que todavía queda mucho camino por hacer. Porque, desde luego, es verdad que se han hecho avances en materia de igualdad, pero nos ripia ver determinadas fotografías donde aún el poder económico tenga una foto en todos los periódicos donde no hay ni una sola mujer. Y a eso hay que aplicarle políticas de acción positiva. Debemos empezar a plantearnos desde Canarias, desde el Instituto de la Mujer, pues plantear que dentro de los consejos de administración de las empresas públicas haya paridad a la hora de elegir sus miembros, que las mujeres estén representadas dentro de los consejos de administración. Debemos hacer un censo de expertas, que las hay. Debemos empezar a visibilizar a las mujeres que trabajan día a día en pro de la igualdad. Y debemos empezar a hablar de políticas de empleo también feminizando. Decíamos, o por lo menos los datos nos avalan, en una comparecencia que ya he tenido en este Parlamento, que las mujeres en esta sociedad, donde hemos hablado de pobreza laboral, donde hemos hablado de pobreza energética, donde hemos hablado de modelos de pobreza que ojalá nunca hubiéramos tenido que definir, desde luego son, cuando hablamos de paradas, más pobres que los parados. Cuando hablamos de jubiladas, las mujeres se jubilan con un salario un 40% más bajo que el de jubilados. Cuando hablamos de acceso al empleo, hablamos de retribuciones salariales con un 22% menor a la de los hombres. Cuando hablamos de cargos y de dirección, hablamos que la mujer en el periodo de vida de 35 a 45 años pierde el ritmo dentro de las empresas y que hay que solventarlo simplemente por algo tan maravilloso como es la maternidad. Desde luego, cuando hablamos de política de mujer, debemos empezar a tomar acciones positivas. Y voy a decirle, acciones positivas dentro de las políticas del Gobierno, que el Gobierno empiece a porque el Instituto de la Mujer está haciendo una buena labor en este sentido, siga impulsando las políticas de igualdad, pero que desde luego intensifique la labor en esta brecha existente entre los géneros masculino y femenino. Y lo digo sabiendo todo lo que estoy diciendo. Y les decía a mis compañeros, pues la segunda intervención voy a hablar solo de mujeres, porque es evidente que el neutro no nos envuelve a todos. Y vamos a hablar también de los retrocesos que se están produciendo a nivel nacional. Por eso no podemos bajar la guardia. Desde luego es difícil avanzar en igualdad, pero estamos viendo con leyes como las del aborto cómo es mucho más fácil retroceder, o como la mala aplicación de la dependencia, como mucho más fácil retroceder. Y estamos viendo cómo las mujeres todavía debemos mucho camino por recorrer. Por lo tanto, señor presidente, desde aquí lo animo a que plantee un número determinado de cuotas en las empresas públicas, a ver si las privadas también toman ejemplo. En la Unión Europea ya se están planteando este tipo de debate. Yo sé que a algunos no les gusta la discriminación positiva, pero desde luego si alguno piensa que yo soy un tanto por ciento, pues aviados van. Lo que pasa que es verdad, es que si no empezamos con políticas de discriminación positiva, puede ser que nos encontremos con algún gobierno que nos diga que no encuentra mujeres porque no tienen perfil. Y eso se ha dado en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que en políticas de igualdad debemos hacer un esfuerzo, pero no escudándonos siempre en el Instituto de la Mujer. Tenemos que hacer
un esfuerzo en la transversalidad en políticas realmente que equipare en igualdad de derechos a los hombres y a las mujeres. Y algo que a veces pues no gusta, y en el empoderamiento de las mujeres, mujeres empresarias, mujeres que se sienten en los consejos de administración. Somos en emprendeduría muchísimo más activas que los hombres en Canarias y, por lo tanto, hay que contar más con la opinión de las mujeres. Hay que contar más con la opinión de las mujeres. Por lo tanto, lo animo a que incluso dentro de esa reforma electoral que se está planteando y que a todo el mundo, pues es evidente, nosotros lo hemos planteado una reforma del Estatuto de Autonomía, donde hay una disposición donde entra el sistema electoral, pero ya en esta Cámara se plantearon las listas cremalleras por parte de una diputada de Herreño y quien les habla, los herreños independientes y el Partido Socialista llevaron las listas cremalleras al Congreso de Diputados. Y hoy es la portavoz del Partido Socialista la que pide que también dentro del Estatuto de Autonomía y cuando se hable de reforma electoral se hablen también de listas cremalleras y de tantos % para las mujeres. Por lo tanto, este es un tema del que hay que empezar a hablar sin tapujos, en el que hay que seguir caminando y en el que, de verdad, debemos ponerle cara y voz a todas las mujeres que se encuentran en todos los ámbitos y no hablar de la portavoz de cuando se trata de una mujer en abstracto, sino también llamarla por su cargo, su nombre y sus apellidos. Y eso también hay que empezar a hacerlo para visibilizar a las mujeres dentro de los que son los ámbitos de poder. Las mujeres queremos poder para poder también aportar el tanto % que necesita esta sociedad y para poder cambiar las cosas. Por lo tanto, en ese camino andamos y en ese camino vamos a encontrarnos seguro. No quiero finalizar esta intervención ya para acabar, señor presidente. Creo que el año que viene es evidente que es vital para nuestra comunidad autónoma. Hoy nuestro enemigo clarísimo es el paro, como hace muchísimas décadas era el subdesarrollo. Vencimos el subdesarrollo, venceremos el paro y venceremos la crisis. Lo haremos luchando por la igualdad, por lo que debemos esforzarnos, porque la igualdad retrocede a marchas forzadas con los gobiernos del Partido Popular, sus políticas antiguas y retrógradas, políticas que hacen resurgir antiguos privilegios, crean otros, fracturando la sociedad con el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras. La igualdad de oportunidades, señor presidente, que no es beneficencia, como cree la derecha, sino justicia, es necesaria en nuestra comunidad autónoma. Tiene el apoyo del Partido Socialista para seguir actuando como en pos de la igualdad, de la cohesión social y de la cohesión territorial. Y puede contar con la lealtad del Grupo Socialista para el último año de legislatura, porque a diferencia de otros, nosotros no abandonaremos este barco ni huiremos de él por fines únicamente electoralistas. El PSOE se debe a Canarias y a los canarios y cumpliremos hasta el final, que nadie lo dude. Muchísimas gracias. Bueno, pues finaliza esa intervención de Lola Padrón, presidenta del Partido Socialista Canario, haciendo un llamamiento al presidente del Gobierno para que haga un esfuerzo en lo que se refiere a las políticas de igualdad, para que se equiparen hombres y mujeres, para que las mujeres se sienten en los consejos de administración y pide esa discriminación positiva. Le responde en esa última intervención el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, a Lola Padrón. Estamos totalmente de acuerdo que
La ley de transparencia va a marcar un antes y un después en poder aproximarnos a los ciudadanos. La transparencia en todo lo que significa la gestión pública, lo que va a hacer es que se gane en credibilidad, que las instituciones ganen en credibilidad. Por eso es una importante ley la que hemos impulsado en esta legislatura. Y no puedo dejar pasar por alto otras dos leyes que son muy importantes, conjuntamente con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, para cerrar el marco institucional de reformas institucionales en Canarias que hemos emprendido, ¿no? Esa reforma se ha hecho un gran trabajo por parte del Comité de Expertos. Derivado de esos informes del Comité de Expertos, pues se apunta a distintas medidas, muchas de ellas llevadas a cabo ya por parte del Gobierno, de racionalización de nuestras empresas públicas, de adaptar, en definitiva, la Administración de Canarias a los nuevos marcos en el que nos encontramos. Pero es necesario cerrar las grandes reformas. Y las grandes reformas tienen que ver con la reforma del Estatuto y tienen que ver con una nueva ley de cabildo y una ley de los municipios canarios. Es muy importante desde la perspectiva de que sería muy positivo que de una vez por todas cerremos el marco competencial entre las distintas administraciones que confluyen en la Administración canaria, es decir, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Si cabe, en estos momentos mucho más urgente y mucho más importante, teniendo en cuenta que se ha aprobado en el ámbito del Estado la ley básica que afecta directamente a los municipios. En ese sentido, el impulso a una ley de municipios canarios se evidencia en este momento que es importante. Hemos mantenido los primeros contactos con los representantes de los cabildos, con la FECAI, con la FECAN. En estos momentos hemos empezado a caminar, como no podía ser de otra manera, de la mano. Es decir, reformas de este calado exigen de consenso entre el conjunto de las administraciones canarias, y de los primeros pasos que se han dado en las primeras reuniones parece que no solamente hay voluntad de entendimiento, voluntad de trabajar conjuntamente, sino que además se considera que hay que intentar, por lo menos ese es el objetivo, de cerrar la aprobación de estas dos leyes en lo que queda de legislatura. Al propio tiempo, una vez se produzca la reasignación de competencias en los distintos niveles de la Administración canaria, es necesario también que se produzca un reajuste de la financiación del conjunto de las administraciones canarias, en el sentido que la financiación tiene que estar acorde con las competencias que desempeñe cada una de las administraciones archipielagicas. Hablaba de las políticas de igualdad. Yo hablaba en mi anterior intervención de un modelo donde predomine la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Y cuando se habla de igualdad de oportunidades de una sociedad más equilibrada, más armónica, más solidaria, estamos hablando de todos y de todas. Estamos hablando de todos y de todas. Por eso las políticas de igualdad impulsadas por el Instituto Canario de Igualdad, pues vamos a seguir desarrollándolas a lo largo de lo que queda de legislatura. La profundización en la incorporación de las perspectivas de género en las políticas públicas, está presente en todas las acciones del Gobierno y seguiremos trabajando en esa dirección. Al igual que la aplicación efectiva de la Ley 1 del 2010, del 26 de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres y todo lo que ello implica. También tenemos distintas acciones que estamos llevando a cabo, al igual que distintas
iniciativas de apoyo económico para todo lo que tiene que ver el asociacionismo de las mujeres en Canarias o proyectos de investigación relacionados con la igualdad entre los hombres y mujeres. Y también se seguirá haciendo una apuesta importante y decidida por promover políticas en el ámbito educativo, laboral y social para garantizar el derecho de toda persona tiene a que se respete su orientación sexual y su identidad de género, fomentando la igualdad y la tolerancia, con distintas medidas en las que también estamos trabajando a través del Instituto, o con promoviendo la reorientación y un nuevo encauzamiento de esfuerzos y partidas presupuestarias para el mantenimiento de las estructuras que tienen que ver con la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, también con distintas acciones encaminadas en esa línea de apoyo, o impulsando medidas que están contenidas en el protocolo para erradicar la violencia sobre la mujer suscrito en el 2009 por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno de las Islas y la Fiscalía Superior de Canarias, también con distintas medidas que se están impulsando. O también la voluntad del Gobierno de continuar el programa canario para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, revisando su aplicación y renovando sus medidas de acuerdo con la experiencia que se ha ido adquiriendo, o ampliando los recursos que hagan eficaces la prevención, protección y amparo, tanto en los ámbitos judiciales y policiales como en los educativos, sanitarios y sociales, o impulsando programas específicos para atender a los y a las menores víctimas de violencia de género que en estos momentos estamos llevando a cabo, o acciones ligadas a campañas de sensibilización que propicien una mayor conciencia social y el rechazo del machismo y la desigualdad, origen de la violencia de género, o consolidando las oficinas comarcales para la lucha contra la violencia de género, o potenciando la red insular de cooperación para la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género y ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género. En definitiva, impulsando, por último, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas que cuenten con recursos suficientes, centros de acogida urgente y pisos tutelados y servicios de atención psicoeducativa especializada en violencia de género. Hay toda una política que se está impulsando a través del Instituto Canario de la Igualdad que tiene que ver con lo que usted planteaba en su intervención de avanzar hacia una sociedad donde no haya diferencias por razones de género. Hablábamos de lo que significa bienestar, de lo que significan las políticas de mejora de las condiciones de vida en Canarias, y en la intervención anterior lo ligaba a la necesidad de que haya actividad económica. Si no hay crecimiento económico, si no hay actividad económica, difícilmente se puede mantener las políticas de bienestar. En esa línea hemos hablado a la tarde de hoy, no seguramente con el tiempo que exige, que demanda y que requiere un sector tan sensible como el sector primario. Hemos hablado de algunas cosas que hemos puesto en valor, como es todo lo que significa las ayudas a las producciones canarias, es decir, nuestro sector primario y una parte importante que depende de la exportación, especialmente el plátano, las flores y plantas, los tomates, pero una parte importantísima también de lo que son las producciones propias del archipiélago que nos permiten tener una menor dependencia exterior, avanzar en el autoabastecimiento de Canarias y, sobre todo, ligarlo al sector turístico. No he hecho ninguna referencia al tema de la pesca y me gustaría hacer alguna referencia al sector de la pesca. Decir que en el marco del nuevo presupuestos europeos para el periodo 2014-2020, hemos mejorado la presencia del sector pesquero, manteniendo los 60 millones de euros para el periodo para todo lo que significa la mejora de las infraestructuras, es decir, de las embarcaciones o relacionadas con la industria de transformación del sector pesquero o la acuicultura,
pero por otra parte se han incrementado, y esta es una parte positiva, la asignación para lo que es la comercialización de la pesca que se produzca en Canarias. En ese sentido pasamos de 40 a 60 millones de euros y, por lo tanto, con una partida global de 120 millones de euros. En este marco, pues, vamos a exigir del Gobierno de España, en el marco de la pesca, que se incremente el porcentaje en el cupo sobre el atún rojo, la pesca del atún rojo, teniendo en cuenta que a España se le ha incrementado de una forma importante la asignación de las toneladas de las que tenía derecho, hasta 240 toneladas del atún rojo, y que Canarias participe de un porcentaje, la misma proporción de lo que crece esta oferta sobre el atún rojo en España, para que en Canarias, pues, esta importante actividad que da empleo y especialmente trabajo a una parte de la flota canaria, pues tenga nuevas oportunidades. En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, la diputada portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha puesto sobre la mesa políticas que compartimos, políticas que tienen que ver con avanzar hacia una sociedad más justa, una sociedad con más justicia social, una sociedad con más igualdad de oportunidades, una sociedad que sin diferencias en esas oportunidades entre los hombres y las mujeres, una sociedad que apuesta claramente por unos servicios públicos que nos pongan a todos en igualdad de condiciones, y que compartimos ese modelo social que usted defiende y que es necesario para el sostenimiento del mismo seguir avanzando en lo que son políticas generadoras de actividad económica, que es el elemento clave para avanzar a esa sociedad más justa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores y señores diputados. Es la respuesta de Paulino Rivero a Dolores Padrón, que ha hablado sobre las reformas institucionales. La Ley de Municipios Canarios ha dicho que su impulso es muy importante y que la financiación debe estar acorde con las funciones desempeñadas. Apuesta Paulino Rivero por un modelo en el que predomine la justicia social y en el que se habla también de igualdad, y ha resaltado programas como el que previene la violencia contra las mujeres.